Buenos días, muchachos. Área Ciencias Sociales. Tema, la Venezuela petrolera. Pero desde el año en el que la dejamos en el tema anterior, 1975, hasta nuestros días. Veremos los hechos políticos, económicos y sociales, pero no solo lo que transcurre en Venezuela con la era del petróleo, sino también qué sucede en el mundo, el contexto mundial y cómo nos afecta aquí en nuestro país. Veamos entonces los detalles. El petróleo en Venezuela, el petróleo en el mundo. Veamos el contexto mundial a partir de 1975 hasta nuestros días. Las imágenes que ven a continuación ilustran lo que sucede en el mundo. La caída del muro de Berlín a partir de 1975. Pero también a la par en España muere Franco, cae la dictadura y comienza un nuevo gobierno. Cae el gobierno de Salazar, un gobierno autoritario militar en Portugal. Asimismo, comienza un proceso lento pero importante en la escucha de los movimientos ecologistas a favor del cuidado del ambiente, para lo cual el petróleo tiene cada vez menos amigos. Asimismo, la descolonización de países que estaban en África, colonizados por Inglaterra, Francia, Portugal, incluso España, con la línea ecuatorial y el Sahara. Como ven, allí dos ciudadanas que se saludan con sus tapabocas, no solo como en este momento nos impacta el COVID, también anteriormente llega la llamada enfermedad HIV, que impacta a la sociedad del mundo. El ébola, que a pesar de no llegar en su totalidad a América, también fue un hecho importante mundial. La peste española y tantas otras pandemias que impactan la salud del mundo, por ende sus formas de vida. Se acelera la tecnología, los sistemas de computación comienzan a verse a partir de los años 70 incluso, con grandes equipamientos que por supuesto no llegaban a los hogares, pero era una gran inversión para las empresas. La electrónica comienza a verse en el sistema automotriz. Por lo tanto, ya la dependencia absoluta del petróleo para la línea automotriz no es total. Comienza a verse la televisión a color. Incluso en Venezuela llega un poco más tarde, a partir de los años 80, 79, 77, comienza a llegar realmente a instaurarse en la sociedad completa la televisión a color. El petróleo deja de ser la maravilla para convertirse en un agente contaminante por el uso masivo. Veamos lo que sucede en Venezuela entonces para esta época. En 1974-1984 comienza la década de los precios altos. Ocurre la crisis del Golfo. Israel gana a los países vecinos. Entonces, todos comienzan con su nacionalización. Por lo tanto, comienza una competencia de precios que lleva a Venezuela a ir de $2, $10, hasta posicionarse en $49. En 1985-1999 ocurre la caída de los precios, el hundimiento de la economía venezolana o lo que muchas personas pueden llamar fenómeno Chávez. Lo que va sucediendo poco a poco y que luego se ve ya de forma evidente en el gobierno del presidente Chávez. ¿Realmente qué sucede? La hacienda pública lleva una administración muy deficiente. Se gasta más de la cuenta y se endeuda en proyectos que no terminan siendo finalizados y que no se llevan a cabo, planes sociales que no se culminan. Hay un elemento importante. Venezuela para esos años
comienza a recibir un 25% de inmigrantes no calificados, es decir, aquellas personas que no poseían ningún oficio o no poseían ninguna profesión o estudios y su comportamiento ciudadano no era el más adecuado. Pero no solo eso, sino también que son personas que representan un gasto para la nación en viviendas, en empleos, en vestuarios, en fin, lo que necesitan para subsistir. Al caer los precios y mantener un gasto administrativo de $49, pero recibir $10, realmente Venezuela cae en crisis, porque sigue manteniendo la deuda y sigue manteniendo un nivel de vida que no podía sostener. Con el gobierno del presidente Chávez del año 2000 al 2014, los precios suben hasta encontrarse en los $100 por barril. Pero ¿qué sucede? Tenemos una pésima administración pública, la cual sigue sin administrar, culminando los proyectos para los cuales se comprometía e invertía. Para los años del 2014 al 2016 nos encontramos nuevamente con la caída de los precios del barril de petróleo de $100 a $40, deterioro acelerado de la industria petrolera nacional, fenómeno que no deja de impactar. Desde sus inicios, Venezuela dependía de los productos hechos, incluso los manuales y estándares de utilización de las maquinarias para la refinación del petróleo. El problema del deterioro de la industria petroquímica no solamente es la falta de inversión. El problema es que se compraba todo hecho y que tampoco se tenía un nivel de estudios elevados para pensar hacer las cosas. Los procedimientos prácticos para la elaboración de las herramientas y de la extracción del producto negro, del oro negro y de sus derivados. De tal forma que la industria petroquímica no funcionaba sola sin la compra de los productos en el extranjero. No tenemos personal altamente calificado para la elaboración de todo lo que se necesita en la industria química. Finalmente, ¿cuál es el panorama del petróleo en Venezuela? Ante la mala administración de la hacienda pública, las sanciones puestas contra Venezuela, la inestabilidad política, la falta de confianza y honradez entre los miembros del gobierno, hace que Venezuela no tenga oportunidades en la industria química en estos momentos. Nuestra esperanza radica en la recuperación de la actual pandemia, de la caída de los precios del petróleo, que podamos llevar a cabo una mejor educación que nos enseñe a pensar, a orientar la vocación, las propias capacidades, pero por sobre todo a estudiar sin aprobar donde no hay aprendizajes, para que podamos tener nuevamente equipos de competencia y capaces de elaborar procedimientos válidos para la industria química, en donde podamos desarrollar talento científico que nos permita superar toda la situación política y económica que vive Venezuela en la actualidad. Nuestra esperanza está en la educación. Venezuela repite el mismo ciclo. No invierte correctamente en la educación por no crear su propia industria con tecnología propia, por depender de otro desde la independencia, por importar todo, más una administración pésima, excepto en los gobiernos de Gómez. Gómez
Pérez Jiménez y Medina Angarita. Así concluimos esta historia del petróleo en el mundo y en Venezuela, el crudo negro.